Continuamos nuestro estudio de la introducción a la teología con el tema de las fuentes de la teología. Y continuamos ahora, después de haber visto ya varias fuentes, las escrituras, la tradición, la razón humana. Ahora estamos viendo el contexto y empezamos a ver el contexto, especialmente el contexto eclesiástico, y seguimos con eso. Ahora vamos a ver, bueno, algunas peculiaridades, ¿no? Características peculiares, particularmente de las iglesias evangélicas. Ya vimos algunas diferencias que hay en las iglesias y cómo eso influye en la manera en que hacemos teología, en la manera en que vemos las escrituras, en la manera en que las aplicamos. Hoy quiero referirme un poco al tema de las características peculiares de las iglesias evangélicas, particularmente en América Latina, y algunas de ellas propiamente del país de Guatemala, que es donde estamos. Bueno, voy a hablar de dos, hay muchas características, pero voy a hablar de dos en particular. Las iglesias evangélicas, reflejando la cultura en cierto modo, son iglesias muy festivas. ¿Qué quiero decir con esto? La cultura es de por sí festiva. A veces usamos la palabra fiesta en un sentido pagano, digamos, las fiestas paganas, ¿no? Le llamamos, o las fiestas mundanas, como se le llama en el mundo evangélico. Y bueno, decimos, pues allá ellos son paganos, ellos son mundanos, ellos son fiesteros. Bueno, pues las iglesias evangélicas también, fiestas un poco diferentes, pero hay celebraciones de todo tipo, desde celebraciones familiares, ¿no? Cumpleaños, aniversarios, o aplicado a la iglesia igual, aniversarios de la iglesia, aniversarios de un grupo de la iglesia, aniversario del templo, aniversario del coro. Siempre andamos haciendo fiestas, y las fiestas siempre están acompañadas de comida. Ni modo, si no hay comida, pues no es fiesta. Esa es una característica de las iglesias, y eso influye en la manera en que nosotros leemos las escrituras. A veces hay un predicador invitado que tiene que hablar sobre un aniversario. Y bueno, no, en la Biblia no hay sermones de aniversario. Entonces, uno tiene que hacer algo para aplicar aquello que está estudiando a una realidad específica de una iglesia en particular. A mí me toca hacer eso con mucha frecuencia, y muchas veces yo tengo que investigar qué es lo que la iglesia está celebrando, qué es la historia, qué es lo que está pasando, para poder elaborar algo que sea aplicable, que sea pertinente a la realidad. Bueno, iglesias festivas, que lo hacen fiesta todo, pues. Pero también tenemos la característica y esta es una característica un poco extraña, porque ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Si así es, de eso se trata. Iglesias religiosas. Claro, estamos hablando de la iglesia, y la iglesia es una expresión religiosa. Pero, ¿a qué me refiero con iglesias religiosas? Es decir, las cosas que hace, las actividades que hace, la identidad y la identificación que le da la iglesia se basa en actividades religiosas, en cosas religiosas, en cultos. Así como somos festivos, somos culteros. Todo lo hacemos culto. Ya mencioné, si estamos celebrando un cumpleaños, culto. Si estamos celebrando una boda, culto. Si estamos celebrando una graduación, culto. El culto es lo que nos caracteriza. Si hacemos una visita a algún enfermo en su casa, culto. Si la visita es en un hospital, culto. Y luego vienen a callarnos porque se nos bulla. ¿Y qué incluye el culto? Pues unos cantos, una lectura bíblica, una meditación, y bueno, y la ofrenda, pues. Aunque no en todos lados se recoge la ofrenda, pero somos culteras, y además religiosas en el sentido de muchas otras cosas que acompañan. Nos identificamos a un creyente
o a un discípulo por la cantidad y la calidad de lo religioso que es. Si asiste al culto, si da la ofrenda, si canta con emoción, si participa en algún ministerio, en alguna actividad de la iglesia. Bueno, lo religioso nos marca. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que le damos a eso más importancia de la que realmente tiene. Y en las Escrituras encontramos enseñanzas sobre ese tema, enseñanzas de Jesús y enseñanzas de los apóstoles. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver eso con la elaboración teológica? Por supuesto que tiene que ver, porque en cierto modo estamos condicionados a ver, estudiar las Escrituras y luego a predicarla y a enseñarla de acuerdo a esa realidad, de acuerdo a ese contexto. Casi que nos dicta lo que vamos a enseñar, lo que vamos a decir. Bueno, pasemos ahora al contexto más amplio. Ya hablamos del contexto eclesiástico, que es más nuestro, más cercano, más inmediato. Pero hay un contexto más amplio, el contexto social o sociopolítico más amplio de la realidad donde estamos, las realidades sociales que vivimos, y en diferentes lugares son diferentes realidades, pero mucho de eso se comparte. Por ejemplo, en América Latina se comparte mucho de esas realidades sociales. Uno piensa en el tema de la pobreza, que es algo que nos caracteriza. Bueno, es una realidad. ¿Y cómo estudiamos la Biblia desde la pobreza? Desde el pobre o hacia el pobre. La pobreza. Otras realidades sociales, temas políticos, la corrupción, que no es un asunto político, la corrupción es un asunto social, que está en todos lados y no solo tiene que ver con el mundo político, tiene que ver con el mundo empresarial, con el mundo de los negocios, incluso con el mundo de la educación, prácticamente todo está marcado, es un mal social. Y otras situaciones que se dan, la mayoría de ellas son cuestiones negativas, digamos, injusticias, la opresión que se vive, la cuestión laboral, la cuestión de la mujer, de las tensiones entre los grupos, el mundo indígena, un montón de realidades. Estudiarlas lleva mucho tiempo, ¿no? Y la migración, por ejemplo, es una realidad social que tiene su componente natural de migraciones normales, como siempre ha habido, y tiene su componente malo, que tiene que ver con el tráfico de personas y otras cosas. Bueno, ¿influye eso o no influye? Bueno, en la teología de la liberación, que es la que metió el tema del contexto en la elaboración teológica, por ahí parte. Para esa teología, este es el punto de partida para hacer teología. Especialmente el tema de pobreza, de injusticia, de opresión. Así que es una teología desde la realidad, desde esa realidad, que incluye cosas buenas también, ¿ya? Que ya hemos mencionado muchas cosas, el tema comunitario, el tema de relaciones entre las personas, el tema de familia, que son realidades de nuestra sociedad. La teología desde la realidad. ¿Cómo me condiciona a mí como lector y como intérprete de la Biblia? ¿Cómo me condiciona esa condición? Si yo soy un pobre, ¿cómo leo las Escrituras? Si yo soy una persona con una cierta solvencia económica, ¿cómo leo las Escrituras? Si soy un político, ¿cómo leo las Escrituras? Si soy un empresario, ¿cómo leo las Escrituras? Si soy un obrero, ¿cómo leo las Escrituras? ¿Afecta?
Ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos. Pero de una manera inconsciente, está ahí. Entonces, desde la teología, desde esa realidad, pero también teología para la realidad. El desde tiene que ver con el origen, qué hacemos, cómo leemos. El para tiene que ver con el propósito, ¿verdad? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo nos dirigimos a esos temas, cómo nos dirigimos a las personas que están en pobreza, por ejemplo. Eso nos crea teología. O hablar de otros grupos sociales, ¿no? Hoy es muy común que en el mundo profesional, en el mundo del liderazgo de negocios, se lee la Biblia con ojos administrativos, con ojos de negocios, con ojos de gerente general. Pero en otros contextos se lee la Biblia con ojos campesinos, con ojos de agricultor. Y la Biblia tiene mucho de eso, ¿no? Bueno, el contexto social más amplio. Y vamos a dejar ahí el tema de contexto y ya vamos a dejar pendiente uno nada más, que es la experiencia como fuente de teología.